Quisiera daros las gracias por asistir a este acto de presentación de la editorial El Toro Celeste. El libro se titula Apología de la Meditación, de Cristóbal Borrero de Lis. Es un acto más que realizamos en colaboración con El Toro Celeste, que, como sabéis, tenemos un acuerdo que nos ha llevado a dinamizar y a darle vida a esta sala, al Auditorio Eduardo Con, que hasta la llegada del Toro Celeste pues se encontraba un poco como vacío, ¿no? Y hemos conseguido, gracias a ellos, dotarlo de contenido y de un sentido que poco a poco iremos ampliando pues con otras colaboraciones que, si Dios quiere, pues irán cuajando y llevando a buen término uno de los aspectos fundamentales de la Fundación Unicaja, que es el apoyo a la cultura, ¿no? Como sabéis, nosotros desarrollamos una amplia actividad, tanto en el ámbito de la solidaridad social, el ámbito del deporte, que quizás es lo más conocido, y en el ámbito de la cultura, dentro de esta sala de conciertos María Cristina, pues realizamos un amplio programa de actividades musicales, de conciertos durante toda la temporada. Y aparte, gracias a nuestro servicio de publicaciones, pues hemos editado hasta el momento más de 1.500 libros. Estos libros, que no son parte propiamente de nuestro servicio de publicaciones, son un complemento vivo a todo lo que es nuestra labor editorial. Ya conocéis a Rafael Ballesteros, él es uno de los codirectores, por así decirlo, del Toro Celeste, el alma mater, por así decirlo, y os voy a dejar con él, que os va a presentar a Cristóbal Borrero. Gracias. Ahora. Bien, sí, porque se ha encendido la luz. Bien. Efectivamente, gracias al que ha presentado en nombre de la Fundación este acto. Efectivamente, el Toro Celeste pocas posibilidades tendría de vivir editorialmente si no fuera por la generosidad de la Fundación. Podemos publicar, como podéis imaginar, pocos libros a lo largo del año, ¿no? Y este es uno de los verdaderamente interesantes. Si me permiten ustedes, voy a usar 3 reflexiones iniciales de 3 personas que han reflexionado sobre temas que están muy presentes en el libro, en el elogio de la meditación de Borrero. Uno es Wittgenstein, que dice: el que filosofa quiere decir que está buscando paz en sus pensamientos. Y efectivamente, el libro de Borrero es un libro que medita sobre temas filosóficos, buscando precisamente eso, la paz de su vida, de sus pensamientos, de sus reflexiones, de su yo, de su ser. La paz de los pensamientos, es decir, que las conclusiones, los pensamientos, las intensidades que se vivan tengan una cierta coherencia, para que no sea un actos desperdigados sin sentido, que al mismo tiempo ese sinsentido condicione tu vida a no tener sentido en sí, ¿no? El segundo razonamiento, la segunda referencia es de un filósofo, a mí me parece que uno de los que han reflexionado más brillantemente sobre la literatura y el quehacer literario y lo que significa el poema y el lenguaje y los silencios, etcétera, y la música, que es Steiner. Y hace una reflexión extraordinariamente importante que está también relacionado con el libro de Borrero. Dice: en el siglo XVII, es decir, en la época, él es, como saben ustedes, especialista y traductor de poesía inglesa, fundamentalmente. Dice: en la época isabelina, saben ustedes, Isabel es coetánea a Felipe II, es decir, Felipe II muere allá por 1590 y tanto,
creo que Isabel muere unos cuantos años después, en la época, digamos, de Shakespeare, ¿no? La época literaria, como mismo que la nuestra es la de Cervantes en paralelo, ¿no? Y él dice, en el siglo XVII existiría en el vocabulario inglés 150.000 vocablos. Ahora mismo, en la actualidad, habría 600.000. Es decir, la reflexión suya es, en el siglo XVII, el poeta o la poeta podía expresar con lenguaje suficiente, es decir, tenía a su servicio un lenguaje con una riqueza que le posibilitaba expresar cualquier vivencia o cualquier experiencia o cualquier deseo. El lenguaje era conveniente a la realidad que se podía vivir. Y si uno soñaba, pensaba, articulaba, como Shakespeare en muchas obras, el lenguaje inglés tenía palabras que expresaban esos sentimientos. Ahora hay 400.000 palabras más en el inglés. Y sin embargo, Steiner dice que hay una cantidad de vivencias, de experiencias, de vida, de realidad en el mundo actual que el lenguaje no llega a expresarla. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es un lenguaje matemático, técnico, que no tiene trabazón con el lenguaje real, literario. De manera que, mientras que antes había una realidad que el escritor podía enfocar, porque tenía medios para expresar lo que imaginara y viviera y vivenciara, ahora resulta que con más palabras, con un léxico mucho más numeroso, el escritor, dice Steiner, tiene una cantidad de realidades astronómicas, biológicas, matemáticas, físicas, que no puede expresar, que no domina. De manera que haya una realidad tan grande que ni siquiera con un lenguaje tan grande es capaz de asimilar un escritor. Por tanto, hay como una realidad, sí literaria, y otra realidad inmensamente grande que no tiene expresión literaria. Eso significa para el escritor una vivencia que si la siente, que si la desvela, que si se da cuenta, que si la valora, lo minimiza, lo empequeñece. Incluso Steiner llega a decir, es posible llegar a que la solución razonable para el escritor sea el silencio, como hizo Rimbaud con la poesía. Escribió 2 libros maravillosos y cayó. Ya no habló más, literariamente. Hay otros escritores que también lo han hecho, ¿verdad? Incluso algunos que han pasado 30, 40 años sin escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje no podía expresar la vivencia que él tenía. Bien, esa batalla por expresar lo que siento, lo que vivencio, la realidad que me rodea, la realidad que me preocupa, que me angustia, es una batalla de Borrero también, y que está en el libro, y que le da empuje, textura, fuerza, personalidad. Y cuando él dice en una especie de prólogo, digo especie porque no es un prólogo, sino una especie de prólogo, él dice, yo hago una apología de la meditación porque quiero hacer una apología del yo. Medito sobre el yo. ¿Por qué no sobre el ser? Como dicen los filósofos, que hay que pensar sobre el ser.
porque el ser es lo inmutable, lo que nos compone, lo que nos hace ser, y el yo es el que está situado en el estar, en la movilidad, en el cambio. Hay un solo ser, hay muchos yoes, hay muchos estar. Esa batalla entre lo que soy realmente y siento que soy y lo que realmente estoy cambiando continuamente y lo que me satisface hoy, mañana me preocupa. Lo que sé hoy lo olvido mañana. Y no sé reaccionar ante el mundo que se me viene encima todos los días como una imposibilidad. Es parte del centro de la poesía de Cristóbal Borrero. Y hay una reflexión, y es la última reflexión que no sea de Cristóbal, a la que yo haga referencia, de una persona que prácticamente acabo de descubrir y que es una satisfacción haberlo descubierto, ¿no? Es un profesor en Cuenca que ha hecho un libro, para mi punto de vista, maravilloso, sobre la pragmática del discurso lírico. Uno lo mira así y dice, ¿quién puede interesarse por esto? Pues yo vi una referencia en algún sitio, lo compré, y el libro es verdaderamente luminoso, ¿no? La pragmática, como saben ustedes, es la ciencia o la parte de la lingüística que trata sobre la relación de lo que se escribe con el que lee. Es decir, es un discurso lírico como el que articula el poema, comunica, facilita la comunicación al que está leyendo. Y ahí se centra Luján, que se llama, en el yo, precisamente. Es decir, el poeta está comunicando, dice Luján, presentando el poema siempre como si acabara de escribirlo para ti. Sobre mi yo, para tu yo. Desde mi circunstancia, para tu circunstancia. Y el lector, en la buena poesía, claro está, siente, o dice Luján que debe sentir, la transferencia vital de unos sentimientos, de unas intensidades, de unos miedos, de unas verdades humanas, de unas preguntas que se comunican casi directamente de mi yo a tu yo. Y el lector de la verdadera poesía recibe el poema como si me lo hubiera escrito ahora y específicamente a mí. No es lo mismo, dice eso, lo añade otro, Steiner, no es lo mismo que la música, que tiene algo que es intraducible y al mismo tiempo permeable de inmediato, recibido y sentido de inmediato, sin intermediarios. Mientras que la poesía es una elaboración sutil del lenguaje, es una elucubración lingüística creadora para poder expresar mi yo a otro yo que está tan cálido como yo, tan intenso como yo, para captar naturalmente mi complejidad. Eso, las tres ideas esas, están en Cristóbal Borrero, o por lo menos yo lo he sentido así. Lo que uno siente, lo que yo he imaginado mientras he leído un libro, que muy probablemente dirá, se ha inventado esta lectura, pero yo es la que he sentido. Él, todas las mañanas, desde el día 1 de abril de 2016 hasta el 29 de abril, es decir, durante 29 días, se acercaba, se levantaba o se iba a acostar
se sentaba en el suelo, pegaba el cuerpo a la pared y meditaba. Y esa meditación para prepararse a vivir o para articular lo que ya ha vivido es lo que nos traslada en el libro y en el poema. Yo tengo miedo, pero el miedo es que me da porque no quiero tener miedo. ¿Tú crees que yo tengo miedo? No, como si fuera una meditación cálida. Él se pone a meditar y traslada la meditación, parece que directamente o la está escribiendo o la está grabando o en el momento de escribir la recuerda, o es una ficción, una añagaza que usa como tantos escritores que dicen: escribo este poema en la cama antes de morirme, y está jugando al fútbol, acabo de jugar al fútbol, ¿verdad? Pero se está poniendo en esa situación. ¿Quién no sabe de la muerte, no? Puede imaginar y vivir intensamente ese momento, ¿no? Sin embargo, está fuerte, sólido, pero está trasladando. ¿Cómo ha trasladado Borrero eso? Yo no sé si lo ha grabado o lo ha imitado, pero es una meditación desordenada. Tengo la palabra aquí, reiterativa, acumulativa, de pensamientos sobre una realidad que él piensa, que él siente y sobre la que medita. Él quiere alumbrar un yo, desde mi punto de vista, que pueda vivir en paz. Por eso lo piensa y lo quiere sentir. Eso es muy difícil de perfilar. Entre otras cosas porque si es un mecanismo único que se usa durante 29 textos, pueden ser no solo reiterativos en la forma, en la construcción, sino también reiterativos para el lector, que al tercer día ya no le interesa el procedimiento, se aburre del procedimiento, conoce ya la trampa literaria, digamos de alguna manera, la trampa en el mejor sentido de la palabra. Pero no ocurre eso, porque, termino, lo que traslada es una angustia real, lo que traslada es una articulación de un mensaje intenso, humano, verdadero. Y eso se recibe cuando el lector, naturalmente, hace un esfuerzo por conectar, y termino definitivamente, un esfuerzo de tal calibre que sea capaz de encontrar el léxico común, el lenguaje común que él y yo poseemos al mismo tiempo. El nivel de lenguaje con el que se expresa, tengo yo que poseerlo. Y entonces me emocionará o no me emocionará, me interesará o no me interesará. Pero si no hago ese esfuerzo como lector, la poesía es imposible de aceptar. Es imposible de adecuar una actitud dichosa para el encuentro de la poesía. Sintonizar se llama eso, ¿verdad? En la radio se sintoniza si suena bien, ¿verdad? Cuando suena bien es cuando se puede escuchar la música. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Para llegar a sintonizar. Eso es lo que tiene que hacer el lector. Y el escritor lo que tiene que hacer es facilitar esa conexión sin traicionar lo que quiere decir. Esa es la dificultad de todo. Pues bien, yo me atrevo a decir que enhorabuena por el libro, a Cristóbal Borrero, y enhorabuena sobre todo, estamos extraordinariamente contentos que con la ayuda de la Fundación nosotros el Toro Celeste hemos podido publicarlo. Muchas gracias.
A ver, sí. Yo he escuchado a Rafael Ballesteros hablar, no sé, cientos de veces. Y no me voy a acostumbrar nunca a su elocuencia, a su retórica de senador romano. Aquel senador romano que en el foro de la ciudad, esculpía palabras que podían servir para condenar a alguien o para elevarlo al cielo, ¿no? Así que hoy estoy absolutamente abrumado, ¿eh? Contar con la ayuda verbal de Rafael, que casi tendría yo que callarme, porque me ha dejado poco que decir, ¿no? Efectivamente, hoy vamos a hablar mucho del yo, ¿no? Bueno, yo... sí, gracias. Yo voy a resumir un poco el prólogo del libro, antes de entrar en materia. Y en este prólogo decíamos que el capitalismo es la más grande invención europea y que hoy, al menos en Occidente, es un sistema de producción de bienestar. Y que para ello ha creado una nueva clase social, la del consumidor, que abusa de la posesión de bienes materiales, a la vez que de un claro desprecio hacia cualquier forma de espiritualidad, cegado por la idea de que otra forma de economía, distinta a la del gran consumo, sería imposible. Decíamos en el prólogo que esa nueva clase social es muy igualitaria. Es capaz de aglutinarse en una gran superficie comercial sin tener en cuenta diferencia de estatus, ni de razas, ni de poder adquisitivo, ni siquiera de ideologías, ya que está virtualmente educada para el exclusivo fin de consumir más productos de los que necesita para vivir en su ya más que garantizada abundancia. La virtud de ser una clase igualitaria no está exenta, sin embargo, de un defecto cardinal, y es que ello le está provocando una atrofia en los sentidos que le impide percibir su realidad esencial y las dolencias que el modo de vida basado en el bienestar material está inoculando en su representación íntima de yo soy quien digo ser el que soy. Esa dolencia a la que se alude está motivada a nuestro entender por la falta no ya de comprensión, sino de interés por intuir siquiera que existe una separación natural entre los dos aspectos psíquicos inherentes a nuestra personalidad, o sea, entre el ser y el yo, que ya ha citado Rafael, o dicho de otra manera, entre aquello que tiene que ver con nuestra capacidad de sentir, de amar, de participar de la vida y en la vida, y aquello que tiene que ver con nuestra forma de mostrarnos a nosotros mismos y a los demás. Esta separación psíquica es imposible de reconocer si no se tiene un cierto grado de percepción, como digo, y muchos de los que la intuyen erróneamente como un trastorno recurren buscando alivio a dietas macrobióticas, a métodos milenarios de concentración mental, como el yoga, el tai chi o la meditación. Útiles, por cierto, si hay un equilibrio en la, por otro lado, necesariamente compatible unidad cuerpo-mente. El lugar donde se alojan esas dos porciones psíquicas de nuestra personalidad, no voy a decir nada nuevo, es en la inmensidad oceánica de nuestra identidad pensante. No sabemos qué es el pensamiento. Cuando tratamos de pensar en el pensamiento, el pensar en el pensamiento se disemina en el proceso. Hay resultados inmediatos que a primera vista parecen resolutorios, pero al instante los logros de esa indagación quedan fuera de nuestro alcance. Tenemos pruebas de que los procesos del pensamiento, de la creación conceptual de imágenes, persisten incluso durante el sueño. El pensamiento es totalmente resistente a cualquier tipo de interrupción. Podemos dejar de respirar durante segundos, pero no dejar de pensar. Algunos místicos, algunos iniciados en ejercicios espirituales, ya en el extremo contrario del consumidor, se han propuesto como objetivo el vacío, buscando habitar la nada. Esa nada es en sí misma un concepto embotado de contradicciones filosóficas, pero cuando se alcanza, según dicen, es
emocionalmente incomparable con otra forma de bienestar. Estar fuera o más allá del pensamiento es estrictamente impensable, sin embargo, para muchos de nosotros. No se concibe la idea de no pensar. Como no dejamos de reflexionar una y otra vez sin resultados concluyentes sobre la propia existencia, como somos conscientes de que el pensamiento es infinitud y de que por antonomasia es el marcador de la eminencia humana, de nuestra supremacía como especie. Y por tanto, lo que nos hace presente a nosotros mismos y a nuestra identidad, y aquí nos encontramos con una paradoja. Esta cáscara, y esto va a tener relación con algo que ha dicho Rafael, esta cáscara impermeable de la singularidad de cada uno, que le hace creer que es único, es a la vez un lugar común reproducido miles de millones de veces en miles de millones de personas, aunque expresado en diferentes formas léxicas. Y es esa, a nuestro entender, la verdadera y única universalidad humana. No es nada nuevo decir que la auténtica originalidad es una mentira. Solo la forma verbal, no el contenido, produce la impresión de novedad. En nuestra imaginación creemos inventar modelos alternativos de comprensión de uno mismo. Nos reinventamos y hasta reinventamos nuestro pasado. A ese respecto, y aunque podríamos citar miles de ejemplos, voy a referirme a varios autores, por todos conocidos, que corroboran esa diversidad de la forma léxica respecto de esa ruptura psíquica con el sustrato de la personalidad. La primera es de Juan Ramón Jiménez, que escribe: yo no soy yo, soy ese que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. Por salud mental se hace necesario, por tanto, como en el caso del poeta, descansar en el conocimiento mismo solo por reconocer que no podemos mejorar nuestra relación con el yo, puesto que es intocable, como se hace necesario identificar la ambigua naturaleza resultante de esos dos aspectos inherentes a nuestro carácter. Y dice Rilke, ¿qué es el interior sino un firmamento intensificado, surcado por miles de pájaros y profundo como el viento que nos da la bienvenida? El propio Einstein hablaba de vernos contaminados por la ilusión de estar separado cada uno consigo mismo y de los demás, también por exigencias de nuestra condición separativa con el tú. Y escribe sentencioso: el valor del ser humano depende básicamente del sentido y el grado en que haya conseguido liberarse del yo. Emily Dickinson, ya sin discusión entre las cumbres de la poesía norteamericana, expresa perfectamente ese impulso a escindirnos, lo cual tiene como primera consecuencia impedir que nos sintamos completos. Y escribe ella: ¿cómo podré, acosándome como me acoso, recuperar la paz si no es subyugando mi conciencia? ¿Y cómo podré lograr tal cosa, siendo como somos ambos monarcas, si no es abdicando yo de mí? La obra pictórica de Paul Gauguin parece plantear similares cuestiones, insinuando además nuestro alejamiento de la naturaleza, y llega al extremo de titular una de sus pinturas tahitianas, Aurelio, en su libro que tituló a sí mismo, conocido también como Meditaciones, se detuvo a mostrarnos la insignificancia o la magnificencia, según se mire, de ser uno mismo, y nos dice: buscan para sí retiros en el campo, en la costa y en el monte, pero todo esto de lo más tonto, siéndote posible a la hora que desees retirarte en ti mismo. O en ninguna parte está lo que buscamos. Como este proverbio anónimo indio, del otro confín, que guarda una impresionante similitud, aunque antinómica, con el anterior. Lo que está, seguí para mí, el narrador francés, se cuestiona el estar como una sucesión infructuosa de huidas del ego. ¿A dónde irías si tuvieras la oportunidad de volver a empezar desde cero? Nos dice a través de la boca de un personaje. Hay también ejemplos de cierto escepticismo respecto de esa percepción elevada del yo a la que llamamos alma. En una carta al conde de Argenteuil, Voltaire dejó escrito lo siguiente: me gusta el capitán suizo que antes de una batalla musitaba sus oraciones tras un arbusto. Dios mío,
si es que hay uno. Ten compasión de mi alma, si es que tengo una. El budismo, al yo se le considera como una ilusión que induce a la persona a identificarse con lo que experimenta, y ello lo lleva al sufrimiento, desde esa perspectiva que en Wilber, el iluminado pandit norteamericano, transmite su luz tranquilizadora. Trata de ser consciente de ti y date cuenta de que ese yo no es más que otro objeto de tu conciencia. Y para rematar, Kimberly W. Benston, el biólogo molecular, nos deja la más elocuente, evocadora e insondable de las percepciones. La negativa de ser nombrado evoca el poder de lo sublime y proyecta al yo, más allá de las pautas y relaciones establecidas, a una posición de autoridad indiscutible. La lista de citas respecto al yo podría ser interminable. Todas estas alusiones referidas que señalan esa permanencia del yo en nuestra conciencia son, como decimos, la única y verdadera constante universal y son muy orientativas para indicarnos la línea reflexiva de esta apología de la meditación que claramente Rafael ha percibido. Por lo que bien sería yo obligado a aclarar, aunque ustedes ya están claramente convencidos y saben perfectamente de lo que estamos hablando, que este libro trata sobre el yo. No hay duda de ningún tipo de que va exclusivamente sobre el yo. Pero para ser más precisos, habría que decir que es lisa y llanamente una vigorosa y vigorizante defensa del yo. Y es precisamente hablando del yo que en el ensayo titulado en español En contra de la narratividad, el filósofo inglés Galen Stuyvesant ha distinguido entre dos tipos de experiencias del yo en el tiempo, considerada esta presencia del tiempo como una entidad mental. La primera, la diacrónica, está relacionada con fenómenos distintos que se producen en momentos distintos del tiempo y que para el yo, sin embargo, es una experiencia única y de larga duración, es decir, que dura toda la vida. La segunda, la episódica, es la experiencia de un yo para quien lo que ocurrió en un pasado más o menos remoto fue vivido en cierto sentido por otra persona. El ser humano, y concretamente su yo, así definidos, no tiene las mismas condiciones de persistencia. Puede hospedar a varios yoes sucesivamente sin que por ello haya fragmentación patológica. Además, uno puede tener personalidad narrativa, es decir, ver su vida como un relato recorrido en una dirección y un sentido únicos cuyo significado esté unido a su experiencia. Este modelo, por cierto, sería quizá el más cercano a la del hombre consumidor. ¿Y por qué defender el yo? Pues porque, salvo rarísimas excepciones, no podemos desprendernos de él, no podemos arrojarlo fuera de nosotros, porque es tan consustancial a nuestro desarrollo psíquico como es la bipedación en nuestro desarrollo motriz o como es el habla en nuestro desarrollo fonador. Dado que el yo es fruto de un proceso evolutivo único en este planeta, digan lo que digan los lamas tibetanos y los buhoneros de las viejas doctrinas orientalistas, que dicho sea de paso, infestan las librerías con libros divulgativos que proponen falsas fórmulas de redención psicosomática. El yo no se arregla como un aparato deteriorado, puesto que no enferma. Quien enferma es el sujeto a quien esa fractura psíquica le fracture la necesaria unidad cuerpo-mente. El yo lo único que necesita es conciencia e identificación por medio de la intersubjetividad, lo que ahora llamamos empatía. Nada más fatuo que plantearse disquisiciones sobre la liberación del yo, como acertadamente postula Xuan Tzu en el segundo libro del Tao, cuando pregunta si no es el deseo de librarse del ego una manifestación más del ego. Antes de leerle la composición que he elegido, voy a leer solamente una, debo añadir que esta obra es, aparte de lo que ha añadido, de lo que ha apuntado Rafael Ballesteros, es un caleidoscopio de intuiciones, un caleidoscopio porque combina con escasos colores estructurales de diversas aproximaciones a nuestra identificación con el yo y de intuiciones porque no es el tratado de un especialista, obviamente, y porque es una inmersión introspectiva, más o menos poética, en la búsqueda de una representación del yo, usado como pretexto el pensamiento reiterativo del sujeto durante el momento mismo de la práctica meditativa, en algunos casos con resultado de frustración.
como él mismo ha percibido, con el objeto de insinuar la confrontación que existe entre la permanente irregularidad del pensamiento del que no somos dueños con la búsqueda de ese vacío ansiado que nos traiga la paz mental. Desde luego no voy a leer el poema sin dar los merecidísimos agradecimientos. El primero, Rafael Ballesteros, Juan Ceile Domínguez, que son las columnas de Hércules del Toro Celeste, que hacen un trabajo fabuloso por mantener el libro en circulación en esta ciudad tan literaria, ¿verdad? Tan literaria. La Fundación Unicaja, que nos da cobijo en este momento vital para mí por lo menos, y por supuesto darles las gracias a ustedes, porque ¿qué sería del trabajo del Toro Celeste? ¿Qué sería de la Fundación Unicaja? ¿Qué sería de los ¿cómo me he podido definir? Bueno, me vienen a la memoria varios adjetivos, ¿no? La palabra aficionado no me gusta, porque eso que es lo que es los que les gustan los toros, ¿no? Diletante, ¿no? ¿Qué sería de los diletantes sin un público atento, respetuoso, querido, culto y atento? Así que muchísimas gracias y voy a leer la composición, ¿de acuerdo? He elegido la que está en la página 83. Digo el número de la página por si alguno de los que tenéis el volumen en la mano queréis seguir con la lectura conmigo. Es la composición 29-4-16, que como muy bien ha percibido Rafael Ballesteros, es fruto o está teóricamente situada en el 29-4 del 2016. Tu cuerpo es una casa confortable. Tu cuerpo es una casa confortable. Te gusta estar en ella. Y como sabes que queda expuesta a los peligros impensables que vienen del más allá del cielo estratosférico, la proteges estando dentro del edificio de fábrica de ladrillos que construiste para ello, dentro del cual puedes seguir viendo la luz y el techo de la gran casa cósmica, que es el cielo de este astro, del que te sabes vinculado por tu don, aunque no lo reconoces por no poner en cuestión la supremacía de tu especie, de la que te gusta imaginar que está evolucionada como ninguna otra de este planeta. Para darte la oportunidad de encontrar seres superiores con los que sentirte comprendido y reconocido, pero no eres capaz de reconocer en ti mismo tu error ni tu pobreza. Estás decepcionado de tu propia estulticia e incapacitado para cambiar nada de lo que te desagrada de dentro de esa casa que eres tú, o para sospechar siquiera que hay que cambiar dentro de ella. Y cuando lo has hecho, ha sido solo en apariencia, aunque te dedicas a modificar en profundidad todo lo que te desagrada de dentro de esa otra casa que es él o ella, igual te da. Estás cada vez más decepcionado por tu incompetencia, pero simulas saber defender con ahínco una opinión política, como alardeas de saber quién de los aspirantes de los que quieren gobernar a tu pueblo no te engañará porque lo has calado como nadie, como intentas sacar adelante a tu familia con lo que entiendes como dignidad, y como cumples sobradamente en tu trabajo con lo que entiendes como entrega y entereza, y como sabes defenderte de una injuria con lo que entiendes como justicia, y como cumples con las costumbres sociales de tu pueblo con lo que entiendes como ser un buen conciudadano, y como sabes administrar tu economía con lo que entiendes como ser ahorrador, y como cumples con el fisco con lo que entiendes como ser honesto, y como sabes sacar tajada de un negocio con lo que entiendes como ser emprendedor. Sabes todo eso y aún más sobre las moléculas y sobre los ecosistemas, sobre el medio ambiente y los climas, sobre la entropía y sobre el universo, porque para eso te informan los periódicos y escuchas la radio, como has estudiado todo cuanto había que estudiar para labrarte un futuro como profesional y por el placer de adquirir conocimiento de todo aquello que ha despertado tus ganas de saber como buen hombre sapiente que eres. Pero te olvidaste de ti. Ahora ya lo sabes con toda seguridad y sin el menor atisbo de amargura. Ese es el aprendizaje de la experiencia.
De niño, las extensiones de tus yoes se reducían a los amigos de juego y a sentirte protegido por tus padres. Desde la adolescencia, desde que tus ojos se abrieron a la expectación por descubrir si el mundo entero era tan tuyo como imaginaste, las extensiones de tus yoes fueron tan asoladoras y ambiciosas que quedaste desgastado y fatigado de vivir. Hasta que empezaste a deducir que todo esto de la ambición por la superioridad es una quimera inútil, además de imposible. Y ahora, en las puertas de la vejez, tus yoes se han reducido a algo menos de lo que lo estaban en la infancia. Ahora eres un caracol que dentro de su concha porta todo lo que se debe llevar como equipaje para protegerse de las inclemencias del tiempo. Ahora eres un buey solitario que rumia indolente con las pezuñas en el barro, sabiendo que cuando acabe de masticar se revolcará con regocijo para quitarse los parásitos. Lo único que le queda por hacer en este día y en todos los días de su vida. Ahora eres un hombre y nada más. Un ente desfigurado por el fracaso esencial de haberte olvidado de ti mismo, que no has sido capaz de comprender la gran revelación de que como viviente tu entidad se extiende solo hasta donde llegan tus yoes, que es hasta aquí mismo, hasta donde llegan tus pies, hasta donde acaban tus pies, y que lo que está más allá incluso de lo que se alcanza con la vista, es solo tu capacidad incontrolable e inagotable de sentir. Y ya acabo. Gracias.